Introducción. Telemedicina es un término que se utiliza para la atención médica que se ofrece a distancia a través del uso de dispositivos electrónicos. Al realizar este curso, aprenderás a buscar asesoría médica remota para que atiendas tus problemas de salud, describir tus síntomas a detalle para que el médico forme una impresión diagnóstica, proporcionar los valores de tus signos vitales para que el médico determine qué tan severa es tu enfermedad, cumplir con las indicaciones que te proporcionen para que restablezcas tu salud, desarrollar un estilo de vida saludable para que prevengas complicaciones. Hacer un buen uso de la telemedicina requiere que conozcas el proceso y que te prepares para la atención. Inscríbete al curso para que aprendas a hacerlo. Criterios de aplicación. La telemedicina es una excelente herramienta para ofrecer atención médica a distancia. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que es mejor evaluar al paciente de manera presencial. Para determinar si tu condición o enfermedad se puede atender mediante telemedicina, identifica si se trata de una emergencia. Por ejemplo, estás confundido, te falta el aire, te duele el pecho, te duele el abdomen, te rompiste un hueso, te cortaste y no paras de sangrar, o bien tienes alguna enfermedad de base como diabetes o hipertensión. Si tienes alguno de estos síntomas, llama al 911 de inmediato. Tu condición o enfermedad no puede esperar. En caso de que no se trate de una emergencia, procede a consultar el itinerario de citas en el sitio web que sea de tu preferencia y escoge un horario en el que tengas disponibilidad. Analiza el tiempo que esperarás para que un profesional de la salud te brinde una consulta. Por ejemplo, son las 12 a.m. y el portal del centro de salud indica que la próxima cita es a las 8 a.m. Si puedes esperar, es probable que te puedas beneficiar de la telemedicina. Frecuentemente será suficiente para resolver tu problema, o bien servirá para que conozcas cuáles serán los pasos que deberás seguir. Si no puedes esperar el tiempo que el sitio web te indique, probablemente hayas valorado mal la situación y se trate de una emergencia. En determinado caso, actúa de inmediato. Analiza con cuidado tu situación y en caso de que tengas dudas, comunícate con un profesional de la salud para que te oriente al respecto. No tomes decisiones a la ligera. Preparación para la atención. Para que una consulta a distancia se desenvuelva de manera continua y eficaz, es imprescindible que tanto el médico como el paciente se preparen para tenerla. Antes de tomar la consulta a distancia, selecciona un lugar privado. Localiza un sitio de tu hogar o trabajo en el que te puedas aislar del ruido y distracciones para que no existan interrupciones. Contempla los aspectos técnicos. Revisa que tu dispositivo electrónico tenga batería y que tu señal de Internet sea estable para que no interrumpa la transmisión. Prepara tu historial médico. Recolecta la información de tus antecedentes, enfermedades y estudios para que los consultes en caso de que lo requieras. Prepara tus preguntas. Piensa en todo aquello que le quieres preguntar al médico y anótalo en una libreta para que no se te olvide. Al prepararte para recibir atención a distancia, te cerciorarás de que ésta se desenvuelva de manera favorable. Hazlo con tiempo y dedicación. Descripción de los signos y síntomas. Los síntomas son la percepción de lo que siente una persona. Los signos, las manifestaciones visibles de lo que sucede en su cuerpo.
Ambos son indispensables para que el médico comprenda lo que sucede y te diagnostique. Cuando la consulta es a distancia, la manera en la que los describes tus síntomas resulta trascendental para que lo haga con certeza y precisión. Para que esto suceda, pon atención a cada una de tus molestias. Por ejemplo, identifica si lo que te duele es la cabeza o el cuello. Describe cada una de tus molestias y anota las características de lo que sientes. Sé tan específico como puedas. Por ejemplo, el dolor de cabeza inició de manera súbita, sin causa aparente. Es punzante, se localiza en la mitad derecha de la cabeza, tiene una intensidad de 6 de 10, es intermitente, se acompaña de náuseas y vómito, mejora cuando apago la luz y empeora cuando camino. Monitorea tus síntomas para identificar si con el tiempo se modifican y en caso de que lo hagan, analiza lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, te tomaste una tableta de paracetamol y el dolor disminuyó a una intensidad de 4 de 10. Independientemente de que reportes signos o síntomas, los detalles son trascendentales. Entre más descriptivo seas, más sencillo que te diagnostiquen y prescriban el tratamiento correcto. Medición de variables y signos vitales. Durante una consulta se debe complementar la información de los signos y síntomas con los valores de las mediciones antropométricas y de los signos vitales. Para que la consulta a distancia sea efectiva, es conveniente que antes realices las siguientes mediciones. Peso. Para medirlo, necesitarás una báscula analógica o digital. Estatura. Para medirla, necesitarás una cinta métrica. Circunferencia de cintura. Para medirla, necesitarás una cinta métrica. Temperatura. Para medirla, necesitarás un termómetro. Saturación de oxígeno. Para medirla, necesitarás un oxímetro de pulso. Presión arterial. Necesitarás un baumanómetro digital. Glucosa capilar. Para medirla, necesitarás un glucómetro. El orden en el que las realices puede afectar los resultados, por lo que te recomendamos que lo hagas como se presentó, dejando al último la medición de la glucosa capilar en caso de que sea necesario. En la siguiente lección, aprenderás a realizar mediciones exactas y precisas de cada una de ellas. Reúne tus herramientas y prepárate para lograrlo. Medición del peso. El peso es una de las variables que se utilizan para calcular tu índice de masa corporal, el cual permite identificar si tienes bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Para medir tu peso de manera exacta y precisa, cerciórate de que portes el mínimo de ropa indispensable. Retírate, ropa como gorros, bufandas, guantes y zapatos. Accesorios como aretes, cadenas, collares, corbatas, pulseras, relojes, anillos y cinturones, y objetos como celulares, carteras, monedas y llaves. Corrobora que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y firme. Si la báscula es analógica, observa que la aguja se encuentra en la marca que corresponde a 0 kilogramos. Si es digital, enciéndela y cerciórate de que el valor que aparece en la pantalla sea 0 kilogramos. Párate sobre el centro de la báscula en dirección hacia la pantalla. Verifica que tu cabeza esté alineada con el resto del cuerpo. Tu mirada se dirija hacia el frente. Tus hombros estén relajados, tus brazos caigan con libertad hacia los costados y tus pies estén ligeramente separados. Medición de la estatura. La estatura es la segunda variable que se requiere para calcular tu índice de masa corporal y, a diferencia del peso, no suele modificarse con regularidad.
Para medir tu estatura de manera exacta y precisa, coloca una cinta métrica en la pared, pégala de manera vertical y cerciórate de que no esté chueca. Asegúrate de que no tengas accesorios en la cabeza que interfieran con la medición. Retírate broches, pinzas, diademas y cualquier clase de peinado que alteren los resultados, al igual que las botas, tenis o zapatos. Ponte erguido para realizar la medición. Pégate contra la pared y verifica que tu cabeza esté alineada con el resto del cuerpo. Tu mirada se dirija hacia el frente. Tus hombros estén relajados. Tus brazos caigan con libertad hacia los costados. Tus talones estén pegados y tus pies se encuentren ligeramente separados. Mantente quieto y pídele a otra persona que mida tu estatura. Debe utilizar una pluma, regla o libreta para colocarla contra tu cabeza y medir tu estatura. Registra el resultado de la medición. Anota tu estatura en metros, anotando 2 decimales, por ejemplo, 1.72 metros. La medición de la estatura es un proceso rápido y sencillo que requiere de la ayuda de otra persona para que los resultados sean exactos y precisos. Planéalo y solicita ayuda con anticipación. Medición de la circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura es una variable que permite identificar si una persona tiene exceso de grasa abdominal y mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Para medir tu circunferencia de cintura de manera exacta y precisa, ponte de pie y verifica que tus hombros estén relajados y tus brazos caigan con libertad hacia los costados. Identifica el sitio en donde debes colocar la cinta métrica. Descubre tu cintura y traza una línea imaginaria entre tu última costilla y la cresta ilíaca anterior, marcando un punto medio en ambos costados. Mantente quieto y coloca la cinta métrica a la altura de los puntos medios y rodea tu cintura. No te muevas y efectúa la medición después de que saques el aire. Registra el resultado de la medición. Anota tu circunferencia de cintura en centímetros, por ejemplo, 68 centímetros. Al medir tu circunferencia de cintura, tu médico determinará si es necesario modificar tu estilo de vida para reducir tu riesgo cardiovascular. Mídela con regularidad para monitorear avances y retrocesos. Medición de la temperatura. La temperatura es un valor del grado de calor que posee un cuerpo. Se mide con un termómetro y el resultado se expresa en grados centígrados. Para medir tu temperatura de manera exacta y precisa, selecciona el termómetro que vas a utilizar. No utilices termómetros de mercurio porque son dañinos para la salud. Utiliza termómetros digitales. Revisa que tengan pila. Identifica el sitio en donde deberás colocar el termómetro. Lee el instructivo que se encuentra dentro de su caja o empaque e identifica si es un termómetro óptico. Deberás de colocarlo en tu canal auditivo. Axilar. Deberás colocarlo por debajo de tu axila. Infrarrojo. Deberás dirigirlo hacia tu frente. Enciéndelo y coloca el termómetro en el sitio que le corresponde y no lo retires ni redirecciones hasta que emita un sonido indicando que se realizó la medición. Registra el resultado de la medición. Anota tu temperatura en grados centígrados, por ejemplo, 37.5 grados centígrados. Al medir tu temperatura, tu médico podrá identificar si tienes fiebre. Hazlo con exactitud y precisión para incrementar la confiabilidad de los resultados. Medición de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es un valor que se utiliza para indicar la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Se mide con un oxímetro de pulso y el resultado se expresa en porcentaje.
Para medir la saturación de oxígeno de manera exacta y precisa, colócate el oxímetro de pulso. Hazlo en el dedo anular de cualquiera de tus manos. Mientras lo haces, verifica que el ambiente esté templado, la luz no sea muy intensa y tus uñas no estén pintadas. De lo contrario, alterará los resultados de la medición. Enciéndelo y déjatelo puesto al menos un minuto para que los resultados de la valoración sean confiables. Registra el resultado de la medición. Anota tu saturación de oxígeno en porcentaje, por ejemplo, 94%. Adicionalmente, en la pantalla observarás otro número que corresponde a tu pulso. Anota tu pulso en latidos por minuto, por ejemplo, 78 latidos por minuto. Al medir tu saturación de oxígeno, tu médico podrá identificar si tu oxigenación está por debajo de los valores normales. Hazlo con exactitud y precisión para incrementar la confiabilidad de tus resultados. Medición de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide con un baumanómetro y el resultado se expresa en milímetros de mercurio. Para medir la presión arterial de manera exacta y precisa, prepárate para la medición y no realices acciones que alteren los resultados de la valoración. Al menos 30 minutos de que vayas a medir tu presión, no fumes, realices ejercicio, ingieras café ni bebidas energizantes. Siéntate en una silla o sillón y verifica que el brazo en el que medirás la presión arterial esté a la altura del corazón, el antebrazo esté apoyado sobre una mesa o reposabrazos, la palma de la mano se dirija hacia arriba, tus pies estén apoyados en el piso. Colócate el baumanómetro. Si es un baumanómetro de brazo, colócalo 2 dedos por encima del codo. Si es un baumanómetro de muñeca, colócalo 2 dedos por encima de la muñeca. Mantente quieto y oprime el botón Encender, y espera a que aparezcan indicios de que está encendido. Posteriormente, vuélvelo a oprimir para que se efectúe la medición. Registra el resultado de la medición. Anota tu presión arterial en milímetros de mercurio. Por ejemplo, 120-80 milímetros de mercurio. Al medir tu presión arterial, tu médico podrá identificar si tienes hipotensión o hipertensión. Hazlo con exactitud y precisión para incrementar la confiabilidad de tus resultados. Medición de la glucosa capilar. La glucosa capilar es un valor que se utiliza para indicar la cantidad de azúcar que circula en la sangre. Se mide con un glucómetro y el resultado se expresa en miligramos sobre decilitro. Para medir la glucemia capilar de manera exacta y precisa, enciende el glucómetro y cerciórate de que funcione con normalidad. Revisa que el código del glucómetro coincida con el código de las tiras reactivas. Limpia y desinfecta tus manos. Lávalas con agua y jabón o, en su defecto, desinféctalas con alcohol en gel al 70%. Prepara el equipo que utilizarás para realizar la medición. Inserta la lanceta en la pluma y selecciona la carga con la que realizarás la punción. Si tu piel es gruesa, utiliza un número mayor. Inserta la tira reactiva en el glucómetro y observa que en la pantalla se muestre una gota de sangre. A partir de ese momento, podrás depositarla en la tira reactiva. Selecciona el dedo en el que realizarás la punción, límpialo y espera a que se seque. Posteriormente, sostén la pluma, realiza la punción y coloca una gota de sangre sobre la tira reactiva para que el glucómetro procese la muestra. Desecha el material que utilizaste para realizar la punción. Tira la lanceta y la tira reactiva dentro de una lata o botella y etiquétala. Esto prevendrá que quienes recolecten la basura se accidenten. Registra el resultado en la medición. Anota tu glucosa capilar en miligramos sobre decilitro. Por ejemplo, 86 miligramos sobre decilitro. Al medir tu glucosa capilar, tu médico podrá identificar si tienes hipoglucemia o hiperglucemia. Hazlo con exactitud y precisión para incrementar la confiabilidad de tus resultados.
Diagnóstico. El diagnóstico es el proceso que se realiza para identificar síndrome, condición o enfermedad que padece una persona. Frecuentemente los pacientes no comprenden la magnitud de lo que les sucede, y en consecuencia no atienden su enfermedad con la seriedad que corresponde. Para evitar que esto suceda, cuando el médico te proporcione el diagnóstico, pregúntale: ¿qué otro nombre tiene la enfermedad? Conocer los nombres alternativos te permitirá identificarla con mayor frecuencia. La terminología médica suele ser complicada y para muchos padecimientos se utilizan otros términos de manera coloquial. Puede que conozcas algunos de ellos. ¿Cómo se desarrolló la enfermedad? Conocer los factores de riesgo que tienes y comprender la manera en la que evoluciona la enfermedad te permitirá entender por qué la desarrollaste para que lo puedas asimilar. ¿Es controlable o curable la enfermedad? Vislumbrar si tu enfermedad solo se puede controlar o si también se puede curar te brindará certeza para afrontar el tratamiento y te permitirá formar un panorama general. ¿Cómo se realizó el diagnóstico? Conocer el proceso clínico mediante el cual el médico diagnosticó tu enfermedad te permitirá identificar los elementos que fueron esenciales para hacerlo. ¿Qué tan preciso o exacto es el diagnóstico? Preguntar por la sensibilidad y especificidad de las pruebas que te realizaron te brindará tranquilidad o te orientará para que analices la posibilidad de solicitar una segunda opinión. ¿Dónde se puede consultar más información sobre la enfermedad? Conocer fuentes confiables de información donde puedas aprender sobre tu enfermedad te empoderará como paciente y te permitirá disipar dudas. No tengas miedo de hacerle preguntas a tu médico. Él está para resolverlas y cerciorarse de que comprendas la magnitud de tu enfermedad. Ambos están juntos en el proceso. Tratamiento. El tratamiento de una enfermedad consiste en utilizar distintas medidas para controlarla o curarla. En medicina, existen varios tipos de tratamiento. Por ejemplo, no farmacológico. Consiste en indicar medidas generales como alimentación, actividad física, manejo de emociones, hábitos de higiene y descanso. Independientemente del tipo de enfermedad, siempre se deben indicar y como paciente las debes realizar, ya que son la base para controlar tu enfermedad. Farmacológico. Consiste en prescribir medicamentos para paliar las manifestaciones de la enfermedad y combatir de manera directa al agente que produjo la enfermedad. Este tipo de tratamiento se prescribe cuando las medidas generales no son suficientes para controlar o curar tu enfermedad y como paciente debes garantizar su cumplimiento, ya que el desapego compromete su éxito. Quirúrgico. Consiste en realizar procedimientos quirúrgicos para tratar a fondo la causa de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Este tipo de tratamiento se indica exclusivamente cuando no existen otras alternativas para curar o controlar la enfermedad y cuando los beneficios de realizarlo son mayores que los riesgos de no hacerlo. Ninguno de ellos debe sustituir al otro. Al contrario, se deben de complementar. Independientemente del tipo de tratamiento que te prescriba tu médico, haz un esfuerzo por cumplirlo a cabalidad. Sé un paciente responsable y colabora. Automonitoreo. El automonitoreo es una herramienta que sirve para detectar alteraciones en el estado de salud de un individuo de manera oportuna. El automonitoreo lo realizan los pacientes, ya que solamente requieren insumos básicos y lo pueden realizar desde su hogar u oficina, y al hacerlo se vuelven partícipes de su salud. Desde tu hogar u oficina puedes automonitorear variables antropométricas como peso, estatura y circunferencia de cintura.
Se recomienda que las midas de manera semanal, ya que sus valores no se modifican con tanta frecuencia. Signos vitales como temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial y glucosa capilar. Se recomienda que al inicio las midas 3 veces al día y posteriormente conforme te lo indique tu médico, ya que sus valores se pueden alterar de manera súbita o paulatina. Conforme realices el automonitoreo de tus variables antropométricas y de tus signos vitales, repórtaselo a tu médico para que intervenga de manera oportuna ante la presencia de alteraciones. Plan de emergencias. Elaborar un plan de emergencias te será de utilidad para que puedas reaccionar de manera oportuna cuando sea necesario. Para desarrollarlo, identifica cuáles son las clínicas, unidades de salud u hospitales que se encuentran en tu comunidad. Consigue un mapa, localiza cada uno de ellos y anota distancia a la que se encuentran, ruta y medios de transporte disponibles, servicios que ofrecen y especialidades médicas que tienen, y número telefónico o sitio electrónico para contactarlos. Reúne tus papeles de identificación, hojas de afiliación y datos de contacto. Independientemente de la clínica, unidad de salud u hospital que elijas, deberás presentar identificación oficial, hoja de afiliación al IMSS, ISSSTE o cualquier otra dependencia pública y tarjeta de identificación del seguro de gastos médicos mayores. Almacénalos en el mismo lugar y, de preferencia, dentro de una bolsa o sobre, impermeable y sellable. Adicionalmente, prepara una lista de personas a quien los trabajadores sociales pueden contactar para que te lleguen a auxiliar. Prepara una maleta con ropa e insumos que utilizarías en el hospital. Ante una emergencia, no es posible seleccionar la vestimenta o los materiales que necesitarías para distraerte o trabajar desde un hospital. Incluye en ella ropa interior, cepillo de dientes, un cargador de celular y cualquier otra cosa que consideres indispensable. Identifica los datos de alerta que, si se presentan, indicarían que debes llevar a cabo el plan. Por ejemplo, estás confundido, te falta el aire, te duele el pecho, te duele el abdomen, te rompiste un hueso, te cortaste y no paras de sangrar, o bien tienes alguna enfermedad de base como diabetes o hipertensión y se descontroló. Elabora tu plan de emergencias a conciencia y platícalo con las personas que te rodean. De esta manera, sabrán qué hacer en caso de que lo requieras. Estilo de vida saludable. El estilo de vida es el conjunto de conductas, comportamientos, intereses y opiniones de una persona, grupo o comunidad. Para desarrollar un estilo de vida saludable, debes modificar tus hábitos. Aliméntate sanamente. Come 5 veces al día. Evita periodos prolongados de ayuno. Establece horarios para comer. Controla las porciones que ingieres. Consume frutas y verduras. Evita capear, empanizar o freír los alimentos. Evita consumir bebidas azucaradas. Bebe entre 6 y 8 vasos de agua simple al día. Practica actividad física de manera regular. Realiza por lo menos 30 minutos de actividad física aeróbica de moderada intensidad al día. Complementa la actividad física aeróbica con ejercicios de fortalecimiento. Evita realizar ejercicios extenuantes o que pongan en riesgo tu salud. Identifica los síntomas de alarma que requieren que acudas de manera inmediata con tu médico. Aprende a manejar tus emociones. Identifica situaciones que te provoquen emociones o sentimientos negativos y evítalas en la medida de lo posible. Si los experimentas, no los reprimas. Platícalo con alguien de confianza que esté dispuesto a escucharte.
Realiza actividades recreativas que te permitan canalizarlas de manera constructiva. Fortalece tu red de apoyo y acude a grupos de ayuda. Busca ayuda profesional en caso de que lo necesites. Descansa y duerme entre 6 y 8 horas al día. Conforme modifiques tus hábitos, identificarás cambios en tu cuerpo y manera de pensar. Desarrollar un estilo de vida saludable te mantendrá fuerte y sano.